noches con todos. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda, donde analizaremos los diferentes aspectos del cuento, Los Dos Horas, del destacado escritor peruano César Vallejo. Esta obra nos invita a reflexionar sobre el choque cultural, la desigualdad social y el conflicto espiritual que surgen entre el mundo andino y el occidental. A continuación, mi compañera Antoinette y Anjuri nos presentará un breve contexto del escritor. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en Perú, en el año 1892 y falleció en París en 1938. Es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Su vida estuvo marcada por las dificultades, pero también por una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano. Él, desde joven, mostró interés por la poesía y la justicia social, temas que acompañan en la mayoría de sus obras. Su producción literaria refleja una gran evolución. En Los Heraldos Negros expresa el dolor y la angustia del hombre frente a la vida. En Trilce rompe las normas del lenguaje y crea poesía original y compleja. En Poemas Humanos y España, Aparta de mí este cáliz, demuestra un compromiso con la sociedad y su esperanza con un mundo más justo. En conjunto, la obra de Vallejo une emoción, innovación y una profunda preocupación por el ser humano, lo que convierte en una figura esencial de la poesía moderna. La historia de Los Dos Horas se desarrolla en un periodo de crisis tanto social como moral en el Perú, a inicios del principio del siglo XX, donde las ficciones entre el entorno andino y la modernidad occidental evidenciaban profundas desigualdades. A través de sus relatos, Vallejo refleja un dolor del pueblo indígena que soporta el desprecio, la miseria y la deshumanización. En el cuento Los Dos Horas de César Vallejo se muestra una sociedad marcada por el rechazo y la incomprensión hacia los pueblos indígenas peruanos. Los jóvenes son castigados y despreciados por comportarse de manera diferente y no entender las costumbres del pueblo. Aunque no hacen daño a nadie, son excluidos y insultados, lo que refleja una sociedad que discrimina por miedo y prejuicio hacia lo que ellos mismos consideran distintos. A través de esta historia, César Vallejo denuncia la discriminación y el prejuicio social que sufren las comunidades indígenas. Su relato refleja cómo la ignorancia y el racismo perpetúan la exclusión cultural dentro de la sociedad peruana. El objetivo de este trabajo es visibilizar la discriminación y el hostigamiento que enfrentan los pueblos indígenas en el Perú, resaltando la profunda brecha cultural y social que existen entre las comunidades originarias y la sociedad moderna. Ahora comenzaremos con la primera idea, titulada El choque cultural entre el mundo andino y el occidental en Los Dos Horas. Para desarrollar este tema, le doy pase a mi compañera Estrella Ciñas, quien nos compartirá un análisis sobre cómo Vallejo presenta el encuentro y la falta de comprensión entre ambas culturas. Muchas gracias, doctora. Como sabemos, César Vallejo es un escritor muy destacado, ¿ya? Y él se caracteriza por abordar en su obra la desigualdad social y la lucha del ser humano frente a la injusticia. En el cuento de César Vallejo, Los Dos Horas, él ilustra la tragedia y la falta de comprensión cultural a través de los hermanos indígenas de nuestro Perú, quienes son excluidos por una sociedad que desprecia su origen, sus tradiciones y sus creencias. En el cuento Los Dos Horas, César Vallejo muestra cómo las comunidades indígenas
son excluidas y malinterpretadas por una sociedad que no valora sus creencias ni costumbres. La marginación de los protagonistas no solo se debe a su fe, sino a un sistema social que racista y que condena sus diferencias. En las 2 horas se destaca también que la sociedad margina a los personajes o protagonistas por sus prejuicios y estigmas hacia los indígenas, que refleja una falta de empatía y se niega a la humildad. Vallejo denuncia la discriminación no solo como manifestación de violencia, sino también como la indiferencia y el desprecio a lo cotidiano, a lo día tras día. Así, este relato critica una sociedad que es civilizada, pero que mantiene prácticas racistas, excluyentes contra las comunidades de nuestro Perú. Gracias. A usted. A continuación pasaremos a la segunda idea, que lleva por título la exclusión del indígena como reflejo de la desigualdad social en las 2 horas. Invito a mis compañeros David Ruiz y Camila Espíritu a exponer esta parte, en la que explicará cómo Vallejo muestra la marginación y el desprecio que sufren los pueblos originarios dentro de la sociedad. Muy buenas noches, doctora. En las 2 horas, Vallejo muestra cómo los pueblos nativos son excluidos y evaluados desde una perspectiva occidental que no capta su espiritualidad ni sus tradiciones. La marginación que enfrentan los protagonistas no se origina únicamente en la fe, sino en un sistema social que los castiga por ser distintos. Según Escajadillo, los personajes indígenas son presentados como víctimas de un sistema social opresor, donde la pobreza y el desprecio los llevan a la marginidad. Esta observación permite apreciar que Vallejo retrata mediante las horas una situación en la cual el racismo y el clasismo influyen en las interacciones sociales. Así, el relato se convierte en una crítica simbólica a la desvalorización del indígena, ya que estos personajes principales son ignorados y relegados del ámbito social por preservar su identidad cultural. Gracias. Bueno, voy a hablar así de la idea secundaria. States Vallejo portrays ingenuous identity as a silence for resistance that survives through memory and spiritual connection to the earth, even in the face of oppression and exclusion. Esto significa que Vallejo concibe la identidad indígena no como un símbolo de atraso, sino como una fuerza interior que resiste al olvido y a la dominación cultural. A través de sus personajes, el autor muestra que la verdadera fortaleza del pueblo andino radica en su capacidad de conservar sus raíces y sus vínculos sagrados con la naturaleza, a pesar del desaprecio y la violencia que provienen de una sociedad que se consideran superior. Finalmente, cerraremos con la tercera idea, titulada La imposición del dogma religioso frente a la pureza espiritual indígena en las 2 horas. En este último punto se analizará cómo el autor critica la influencia del dogma occidental y resalta la espiritualidad andina como una forma de resistencia cultural digna espiritual. Le damos pase a nuestra compañera Ruth Charleni y Ángeles Hernández. Buenas noches, doctora. En las 2 horas, César Vallejo muestra cómo la sociedad rechaza a quienes no siguen sus normas, especialmente en las culturas indígenas. A través del fanatismo religioso y los prejuicios, el autor denuncia la intolerancia y la violencia hacia lo diferente. Las acciones de los personajes, que representan la pureza y autenticidad espiritual, son castigadas por una sociedad que se considera civilizada, pero en realidad actúa desde la ignorancia y el miedo. Vallejo revela así la deshumanización y la falta de empatía frente a la diversidad cultural. Además, José Carlos Mariátegui, en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, coincide con Vallejo al mostrar la exclusión de los pueblos indígenas y cómo persiste la herencia colonial en la sociedad moderna. Por otro lado, José Miguel Oviedo, en literatura peruana, interpreta el cuento como una crítica al desprecio hacia lo indígena y una representación del conflicto entre inocencia y castigo. Por su parte, Antenor Orrego, en el movimiento intelectual y artístico en el Perú,
Señala que Vallejo expresa el sufrimiento y la búsqueda de justicia, destacando la pureza de los personajes como símbolo de resistencia frente a una sociedad intolerante. Como idea terciaria, Vallejo critica la falta de entendimiento entre diferentes culturas a través de escenas que ponen de manifiesto el temor y la tolerancia hacia lo que es distinto. En Los 2 horas, el autor muestra como un simple gesto inocente que puede ser motivo de castigo en una comunidad ciega ante el perjuicio. Uno de los momentos más destacados se presenta cuando Juncio se ríe durante una misa, fascinado por la belleza del rito que está viendo por primera vez. El narrador relata su relación de manera asombrada y pura. Todo era parte del descubrimiento hermoso. Su enigma que iluminaba su alma como si estuviera presenciando el nacimiento del mundo. Sin embargo, esta emoción genuina se interpreta erróneamente como una burla, lo que provoca que los presentes reaccionan con indignación y agresividad. Las voces del pueblo condenan el gesto, diciendo: han profanado la casa de Dios, no merecen el perdón. De manera similar, aquellos niños que se ríen al contagiarse son perseguidos y golpeados, y Las 2 horas son arrastrados sin que nadie escuche su versión de los hechos. La reacción del grupo demuestra una sociedad incapaz de aceptar la diversidad, donde la pureza se confunde con pecado y la inocencia con culpa. A través de esta injusticia, Vallejo pone de relieve la hipocresía de una comunidad que, aunque se cree civilizada, reacciona con brutalidad ante lo que no comprende. Así, el castigo a los horas representa el rechazo a la diversidad y la negación de la humanidad del otro. Muchas gracias. Daremos pase a la ronda de preguntas. Esta pregunta va para Antoinette. ¿Qué representa la marginación que sufren los protagonistas dentro de la sociedad del cuento? Respecto a la interrogante, la marginación simboliza la exclusión que enfrentan los pueblos indígenas en una sociedad que los consideran inferiores. Según Escajadillo, en 1994, Vallejo presenta a los personajes indígenas como víctimas de un sistema opresor que los relega por su origen y condición social. En el cuento, esta exclusión no es solo material, sino espiritual, porque sus creencias y su forma de vida son rechazadas en distintas ocasiones. Muchas gracias por su respuesta. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera refleja el choque entre el mundo andino y el occidental dentro del cuento? Pasa a responder el compañero David Rubin. Respondiendo a su pregunta, doctora, este choque se refleja en la falta de comprensión entre ambos mundos. Los personajes indígenas viven según su fe y tradiciones, pero la sociedad occidental los juzga como ignorantes. Un ejemplo claro es cuando los hermanos son castigados por reír en la misa. Su gesto inocente es interpretado como una falta de respeto. Con esto, Vallejo demuestra que la cultura dominante impone sus reglas sin intentar entender las creencias del otro. Gracias por su respuesta. Como última pregunta, ¿cómo se contrapone la fe indígena a la religión impuesta por los colonizadores? Va a responder la compañera Camila Espíritu. Respondiendo a su pregunta, la fe indígena es representada como una espiritualidad pura,
conectada con la naturaleza y el respeto a los dioses ancestrales. Mientras que la religión occidental aparece como rígida o impositiva, Vallejo usa este contraste para mostrar que lo civilizado no siempre es lo más humano y que la espiritualidad andina posee una sabiduría profunda basada en la armonía y la comunidad. Gracias. Agradecemos sinceramente la participación de todos los integrantes y del público presente. Como hemos podido observar, César Vallejo, a través de su cuento Los 2 horas, nos deja una enseñanza profunda sobre la empatía, la igualdad y la importancia de valorar nuestras raíces culturales. Con esto concluimos la exposición principal